Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 8 de diciembre para quinto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es herrería artística. Nos mandan un correo donde nos piden que les ayudemos. Con la herrería puedes darle forma a todo lo que quieras. Lo que más me gusta hacer son los muebles. Nuestro país encierra artesanías en cada región. Esto depende de la región. Por ejemplo, en Yucatán hace mucho calor y se utilizan las guayaberas. En el Estado de México no hace mucho calor, por lo que no es muy popular la guayabera, sino las chamarras calientitas. Vamos al primer problema. Primer problema que nos comparten es el siguiente. Para realizar el mueble necesitas cortar 3 pedazos del mismo tamaño con un tubo de metal que mide 6 metros. Dividimos el 6 entre 3 y cada tramo mide 2 metros. Para el mismo mueble necesitan 4 pedazos de un tubo que mide 6 metros. Dividimos al 6 entre 4, es 1 metro y nos sobran 2 metros. Vamos a convertir esos 2 metros en centímetros, son 200 centímetros. Ahora sí lo divido entre 4 y son 50 centímetros. Entonces este tramo va a medir 1 metro con 50 centímetros. La respuesta la podemos colocar como 1.1 metro con 50 centímetros o 1 metro y medio. Ahora necesitamos 5 tramos iguales del tubo de 6 metros. ¿Cuánto mide cada tramo? Dividimos 6 entre 5, es 1 metro y sobra 1 metro. Este metro lo convertimos a décimos, son 10, lo dividimos entre 5, son 2, y como son décimos agregamos el punto decimal. Cada tramo debe medir 1.2 metros o 1 metro con 20 centímetros. Para la tela del mueble se tiene un rollo de tela de 21 metros y se necesita cortar 30 trozos del mismo tramo. ¿Cuánto mide cada trozo? Si fueran 3 trozos para recortar, cada uno mediría 7 metros. 3 trozos por 7 metros son 21 metros, pero como son 30 trozos, voy a calcular considerando la cifra en décimos, es decir, la décima parte del 7. El resultado es 0.7 metros. Tom tomó solamente todos los números de negro. Dividimos 21 entre 3, pero no pueden ser enteros, por eso tienen el punto, porque estamos tomando la décima parte, que en este caso nos dio 0.7 metros o 70 centímetros. Si convertimos en centímetros antes de realizar la división nos quedaría de la siguiente manera. Para adornar en los muebles se necesitan 15 moños del mismo tamaño. Si tienen 33 metros de listón, ¿qué cantidad de listón tendrá cada moño? Dividimos 33 entre 15, el cociente es 2 porque 2 por 15 es igual a 30. Y nos sobran 3, los convierto a décimos que son 30 entre 5. El cociente es 2 y nos sobran 0. Como dividimos en décimos, agrego el punto en el cociente y el resultado es 2.2 metros o 2 metros con 20 centímetros. En el taller de papá de Alejandra y Víctor hay una pila de 100 láminas de acero, todas del mismo grosor, juntas miden 35 centímetros. Su papá les preguntó, ¿cuántos milímetros mide el grosor de estas láminas? Primero convertimos los centímetros a milímetros. 35 centímetros son 350 milímetros. Lo dividimos entre 100, el resultado es 3.5 milímetros, cada lámina mide 3.5 milímetros. El reto es el siguiente. Para que pongas en práctica lo aprendido en estos días, te invito a resolver el desafío 24 en partes iguales, que se encuentra en la página 58 y 59 de tu libro de desafíos matemáticos. Si tienes dificultades para resolver este desafío, en mi canal hay un video donde se explica el tema. Seguimos con ciencias naturales. El tema es especies endémicas en México. Una especie endémica son aquellas especies que solo encontramos en un solo lugar. Algunas especies están restringidas a lugares apartados. Vamos a hacer un juego. Tocó el jaguar. Los antiguos mayas lo admiraron tanto que quisieron parecerse a él. Es un felino más grande de América. Son nocturnos y rara vez salen durante el día. Se sabe muy poco de la vaquita marina. Se estima que había 234, un número crítico para cualquier especie. Hoy en día se cree que no existen más de 100. El maguey es extremadamente fértil. En México también se le conoce como agave o mezcal. Cuenta la leyenda que estaban los dioses Quetzalcóatl y Mayaguel se enamoran. Su abuela se molesta y pide que destruyan a Mayaguel, y de sus trozos nace el maguey. El ajolote es un anfibio mexicano específicamente endémico de Xochimilco. Son parientes de las ranas y sapos. Siempre se mantienen en un ambiente acuático. Esta especie creció aislada del resto. El dato curioso es, ¿sabías que los ajolotes pueden regenerar sus extremidades si las pierden? La cascabel pigmea mexicana es vivípara, se alimenta de algunos insectos y lagartijas. El helecho lo podemos encontrar en muchos lugares, muchas de estas especies las podemos encontrar en jardines y algunas están protegidas para su protección. Las especies endémicas son aquellas que solo se encuentran en un lugar. México es uno de los países con más variedad de especies endémicas. La extinción de una especie es un problema muy importante.
El reto de hoy es el siguiente: investiga en diferentes fuentes de información algunas especies endémicas de tu localidad o estado en el que vives. En tu diario de campo, registra las características más importantes de la especie endémica que hayas investigado, cómo se alimenta, cómo es su reproducción, dónde habita, etc. Finalmente, ilustra con dibujos o recortes tu registro de observación. Seguimos con lengua materna. El tema es el recopilador de leyendas. Tom no está preocupado porque tiene muchas leyendas. Le pide ayuda al profesor para que le ayudara. Le pedí a Tom que trajera todas las leyendas escritas. Vamos a hacer una recopilación de leyendas en formato de libro. En una recopilación seleccionamos de un tema mayor lo que a nosotros nos gusta. También hay recopilación de libros, recopilación de música, incluso de los mejores videos de gatitos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar cuáles de todas las leyendas aparezcan. El primer paso es ir encontrando un orden. ¿Qué les parece si tenemos los títulos de la leyenda? Por ejemplo, leyendas de amor, como la de Popocatépetl, o leyendas de criaturas extrañas, o leyendas de aparecidos y fantasmas. También podríamos colocar mitos. ¿Te parece si vamos poniendo las leyendas en el lugar donde corresponde? Estas son todas las leyendas que tenemos. Cuarampache y las arañas podrían ir en la sección de leyendas de criaturas extrañas. Aracné podría ir en mitos, todas las que hablamos sobre seres sobrenaturales, y no nos puede faltar la leyenda de los tones. Nuestra casilla de mitos quedaría así. La leyenda del lugar podría ser la siguiente: leyendas de amor, como la de Popocatépetl, la flor del amor, entre otras varias. Las leyendas de terror, los que miran los perros, la llorona y el jinete sin cabeza. Ya terminamos nuestra clasificación, así va quedando nuestro índice. Nos falta la introducción. La introducción debe contener una explicación del por qué se realizó el libro. Esta recopilación de leyendas y mitos es un conjunto de leyendas que te trasladará a diferentes lugares. En la sección de leyendas de criaturas extrañas vas a encontrar un texto de mi autoría, sin olvidar los mitos, donde vas a encontrar dioses y leyendas mitológicas. Las leyendas y mitos que aquí se encuentran son recopilación de lo que he indagado a lo largo de mis 10 añitos de vida. Eso lo escribió Tom. Con la información ya podemos enumerar las hojas del índice, ya que nos permite ubicar en qué página está en cada tema. Procura tener los siguientes materiales. Vamos a utilizar leyendas impresas, una introducción, un índice, carátula de cartulina o cartoncillo. Vamos a tener pegamento y lápiz adhesivo, tijeras y por último listón o agujeta. Y nos haría falta una ilustración de una portada. Así podría ser la portada. En la contraportada podemos agregar la información sobre las leyendas. Podría quedar así: ¿te gustan las leyendas? ¿Conoces la leyenda de la araña o el Guarampache? ¿Conoces a Xanamora? Si quieres saber más sobre Xanamora, descúbrelo en este libro. Con el segundo cartoncillo pegamos el texto en la contraportada. ¿Qué necesitamos para hacer un libro de recopilación de leyendas? Seleccionar las leyendas deseadas que aparezcan, darles un orden, elaborar un índice, redactar una introducción y si quieres en tu contraportada tenga un texto también tienes que elaborarlo, al igual que las ilustraciones. El reto es el siguiente: si en tu comunidad hay relatos, leyendas y mitos que no han sido escritos, esta es la oportunidad de hacerlo. Pregúntale a tus abuelos, tías, mamá o papá si conocen relatos que te ayuden a hacer más grande tu recopilación. Si bien tú vas a realizar la tarea de escribirlas, no se te olvide darle el crédito a quien la cuenta, porque aunque es parte de la tradición oral de la comunidad con la que el tiempo va cambiando los relatos, por lo que debes de colocar el nombre de tu informante, el lugar y la fecha de recopilación. Seguimos con historia. El tema es la cultura en México en la época de la Reforma Liberal. A México le faltaba una identidad como país. Te invito a consultar la página 62 a 65 de tu libro de historia. El constante acecho de las potencias económicas y la necesidad de llevar al progreso económico al país se mezclaron e hicieron a un grupo de personas, sobre todo los liberales más destacados. Empezaron a promover un sentimiento nacionalista, no solo a través de las leyes que aprobaran, sino por medio de la cultura, la educación y el arte. Con ello se buscaba difundir este sentimiento entre toda la población. Lo que se buscaba era crear y resaltar un sentimiento de pertenencia de un país. No olvidemos tomar nota de lo más importante. Con la restauración de la República, el gobierno trató de integrar a la sociedad a través de la educación y la cultura, así que la cultura trataba de mostrar lo que era México. Se recurrió a temas históricos y paisajes, surgieron los primeros libros de historia. Varios intelectuales se ocuparon de estudiar la historia, geografía de México. En las letras del nacionalismo se centró en las leyendas y costumbres. También se presentaron los murales y se compuso el himno nacional. También se fundó la Sociedad Filarmónica. Tras los años de guerra, se buscó recuperar los espacios de dispersión. En esta época los niños de clase alta se vestían igual que los adultos.
Nuestro país tuvo un himno que fue desechado. Han pasado muchos años por lo que el himno nacional hay algunas palabras que ya no usamos como Bridón, que era caballo. Vamos a llenar la tabla de cultura. Cultura, resaltar historia, tradiciones y paisajes y costumbres que mostraban lo mexicano. En educación, Escuela Nacional Preparatoria se sustituyen las explicaciones religiosas por las científicas. En cultura, estudio de la historia y geografía de México, novelas históricas y costumbristas. En educación, surgen los primeros libros escolares de historia nacional. Se impulsó la investigación científica. En cultura, se compuso el himno nacional mexicano. Se recuperaron lugares de diversión y esparcimiento como los teatros, palenques y plazas. No fue nada fácil llegar a un sentimiento nacionalista. Cada región del país es distinta a las demás. Desde el Estado hablan de una forma de construir el nacionalismo, iba enfocada a ampliar la educación y, por ejemplo, fomentar el nacionalismo a través del primer libro de historia que se llama Historia Patria. Una de las expresiones culturales que más fomentó el nacionalismo fue la lectura, a través de periódicos, revistas y literaturas. En aquella época las novelas se publicaban por capítulos. Guillermo Prieto fue uno de los mejores narradores de esta época. Este pequeño fragmento se escribió en una pandemia de cólera que azotó la ciudad en 1833 y verás que aunque las cosas cambian con el tiempo, otras permanecen. Esta corriente nacionalista fue respuesta ante todas las invasiones que sufrió el país. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.